Romanos 5, 20, 21. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse. Estamos en la instalación número 13 de este mensaje, que son 17 mensajes que estamos predicando, que le hemos titulado La paradoja del poder. La paradoja del poder. Hoy yo estoy haciendo una pregunta, porque hemos hablado de cómo vencer, cómo alcanzar, cómo superar nuestros prejuicios religiosos, cómo superar nuestros conceptos preconcebidos de lo que es ser cristiano, de lo que es estar bien con Dios. Y mientras hablamos de todo eso y preparaba esta palabra, surgió una pregunta, y es la base de lo que les voy a enseñar hoy. ¿Y qué del pecado? Si Dios no te juzga, si Dios no te señala porque eres humano, si Dios no está pendiente a cualquier error que tú cometes para castigarte, si nada de lo que tú hagas te hace apto para ser salvo, porque al fin del día la salvación es por fe, es por gracia, que es un don de Dios. Entonces, si somos salvos por gracia y no hay nada que usted pueda hacer que haga que Dios le ame más a usted o le ame menos, y no hay nada que usted pueda hacer que lo aleje del propósito de Dios para su vida en cuanto a la eternidad se refiere. Y si esa es la verdad, entonces queda el pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque es casi inevitable que cuando se enseña el Evangelio de la Gracia, de la manera en que la Biblia realmente lo presenta, la gente plantee objeciones por temor a que se tome como una licencia para pecar. Siempre que hablamos el mensaje de la gracia, que es lo que hemos estado predicando por estas últimas 13 semanas, surge la pregunta inmediata: pero entonces, si eso es así, todo el mundo va a pecar y no hay consecuencia. Mire, yo he estado sirviendo al Señor la mayor parte de mi vida y nunca he visto que el pecado se aleje de una iglesia porque la iglesia haya recurrido a la antigua ley como su método de tratar el pecado. Yo me crié en una iglesia bastante tradicional y me crié en un ambiente bastante tradicional, donde todo era malo. Ir al parque era malo, usar pantalones cortos era malo, reírse mucho era pecado. Las damas se sentaban en un lado y los caballeros se sentaban en otro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me crié en ese ambiente y yo vengo a decirle que por más estricto que éramos y por más tradicional y estricto que era mi pastor, eso nunca hizo que el pecado menguara en la iglesia. La verdad es esta: el pecado abunda tanto en las iglesias legalistas como en las que creen en la gracia. Si usted coge una iglesia tradicional legalista y usted toma una iglesia contemporánea que es progresiva, el pecado abunda en las dos. La diferencia es esta: que en una pueden ser medios caripelados en la forma en que presentan el pecado, y en la otra lo disimulan más. Vamos a ser honestos. En una usted dice, pero mira qué descarado. Y en el otro usted dice, pero qué santo, pero por dentro. Yo vengo a decirle, mire, con todo respeto a mis contemporáneos pentecostales aquí, yo vengo a decirle que a mí me preocupa de que el pecado abunde aún más en las iglesias tradicionales que en las iglesias contemporáneas.
¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque las escrituras incluso respaldan este argumento. La Biblia dice que cuando entró la ley, abundó el pecado. La ley, las dogmas, la religiosidad élite introduce más el pecado que cualquier otra cosa. En el legalismo las personas se ven obligadas a ocultar sus pecados o abandonar la iglesia, pero el pecado no se resuelve. Porque si estás mal con Dios, tratas de ocultarlo. Y si te descubren, te vas de la iglesia por la vergüenza. Si observamos el ministerio de Jesús, vamos a darnos cuenta que Él fue bien fuerte con la élite religiosa. Mas sin embargo fue bien compasivo con los pecadores. ¿No se ha dado cuenta de eso usted cuando lee la Biblia? Que Jesús a los religiosos los hostigaba con la palabra. Y a los pecadores le decía: tengo que ir a tu casa a comer contigo hoy. Vete y no peques más. Y hay una razón por esto. Y es porque el orgullo espiritual siempre producirá ceguera ante el pecado personal. Cuando tú asumes que tú eres mejor que los demás, y tú piensas que porque tú guardas X o Y tradición en la iglesia, o porque tú guardas X o Y reglas en la iglesia, y tú asumes que eso te hace más santo que los demás, la verdad es que estás ciego a tu propio pecado. Y como estás ciego a tu propio pecado, vive en un estado de tibiez. Y la Biblia dice que los tibios los vomitará Dios de su boca. ¿Y qué es un tibio? Un tibio es una persona que pretende guardar la ley, pero no puede. Pretende vivir en la gracia, pero está atado a la ley. Y hace una mezcla de los dos y tiene un evangelio mezclado de tradición, de ley y gracia. Y por eso es que la Biblia dice, Jesús hablando: ojalá fueses frío, porque si eres frío, eres alguien que guarda la ley fría. Si eres caliente, eres alguien que ha nacido bajo el fuego de la gracia. Pero por cuanto ni eres frío, no puedes guardar la ley, porque la ley nadie la puede guardar. Y como no puedes guardar la ley, asumes que puedes mezclarla con la gracia. Y la gracia y la ley no mezclan. Y Dios vino a atacar eso. Y déjeme decirle algo. La cultura judía se construyó en torno a la ley del Antiguo Testamento. Pero nadie podía cumplirla. Y por eso la Biblia dice en Hechos 15:10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? ¿Por qué los apóstoles dijeron esto? Porque esta era la hipocresía de aquel entonces. Que como habían llegado a la conclusión los abogados de la ley, los fariseos, habían llegado a la conclusión que no podían guardar la ley, no podían cumplirla. Ellos habían adoptado una serie de dogmas, una serie de reglas que ellos podían cumplir, pero que otros no. Como se dieron cuenta que ellos no podían guardar la ley, pues ellos añadieron una serie de tradiciones, una serie de dogmas, una serie de ideas compuestas por hombres, para ellos jactarse de su religiosidad. Jesús llamó a la élite religiosa adúlteros, ciegos, hijos del diablo, generación de víboras y muchos otros calitativos que escandalizaron a la comunidad religiosa. Y muchas veces Jesús señaló los 10 mandamientos y dijo: ustedes piensan que los están cumpliendo, pero yo les digo. Luego Jesús señalaba los pensamientos pecaminosos y los pecados secretos que ponían a la gente religiosa de su época
al mismo nivel que los pecadores que ellos criticaban. Porque lo que Jesús hacía era con ellos, Jesús los llevaba siempre al foco de la ley. No en la ley personalizada que la religión construyó en su lugar. Porque este fue el asunto. Los fariseos, los escribas, diseñaron una serie de reglas customized para sus prejuicios religiosos. Y por eso usted ve en las iglesias nuestras gente que están llenos de tanta religión. Y cuando usted le pregunta, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Rápido empiezan a darte más vuelta que yo no sé qué. El legalismo necesita una ley simplificada, porque el esfuerzo humano nunca puede alcanzar un estándar divino. Esa es la verdad del legalismo. El legalismo necesita diluir esto, simplificar esto. Porque como no puede guardar el Antiguo Testamento, necesita algo que satisfaga el capricho de ellos religiosos. Esa es la verdad del legalismo. No podemos tolerar el fracaso, por lo que la humanidad siempre altera entonces las reglas. Pero Jesús entró en el mundo de fantasía de la religión y lo desmanteló. Mientras los líderes religiosos intentaban reformular las cosas para que fueran compatibles, Jesús los llevó directamente al poder de la ley, que incluso condenó sus mejores obras. Porque en la ley, si tú guardabas el 99.9% de ella y violabas ese 0.01, eras culpable de toda la ley. Mire, siempre ha habido dos grupos principales en la iglesia: los que se centran en la ley y los que confían en Jesús para el rescate y la liberación de su alma. Los que se centran en la ley y las reglas religiosas siempre se oponen a la obra de Cristo. Los que se centran en su relación con Jesús siempre son transformados. Repito, los que se centran en las leyes de ellos, las tradiciones de ellos, las costumbres de ellos, los que se centran en eso, siempre tratarán de oponerse a la obra de Cristo. Por eso es que usted ve tan sencillo. Llega alguien a la iglesia, acepta a Jesús como su Salvador, y usted lo ve que Dios empieza a hacer una obra en ellos rápido, y empiezan a madurar y empiezan a crecer, y rápido va a venir alguien que va a tratar de ponerle freno a lo que está pasando en la vida de ellos. No es que tú no llevas 6 meses en la iglesia todavía. No es que tú no has tomado las clases de Timoteo todavía, o que no te has graduado de los Nehemías todavía. Es que no te has reunido con el pastor todavía. Yo he conocido gente que se han enojado cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo a alguien que no ha sido bautizado en las aguas todavía. ¿Conoce usted gente así? Pero ¿cómo es posible que esté hablando en lengua si todavía no ha sido bautizado en las aguas? Aquí en nuestra congregación nosotros damos Santa Cena. Y cuando oficiamos la Santa Cena, pues la oficiamos para todos los que toman la decisión de participar de ella, sean miembros o no sean miembros, sean adultos o no sean adultos. Oh, usted no sabe la guerra que me han hecho a mí por eso. Es que la Santa Cena es solamente para los que son bautizados y los que son miembros de la iglesia. ¿Cómo es posible que le dé Santa Cena a gente que no son bautizados y no son miembros de la iglesia? Siempre habrán dos grupos. El grupo que pretende que sus prácticas religiosas los hace mejor que los demás. Y el grupo que confía completamente en la obra de Dios en su vida. En los días de Jesús,
La ley nunca transformó a los pecadores y los hizo santos. El peso de la ley siempre lo que hacía era condenar a la gente. Pero cuando llegaba Jesús y entraba al corazón de alguien, cambiaba así. La ley llevaba a la gente y los tenía atados. El poder de Cristo venía y los transformaba. Por eso es que no son los programas de la iglesia que cambia a la gente. No son las luces, no son las pantallas, no es el equipo de sonido. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que entra al corazón del hombre y rompe las cadenas. Mire, hace varios años atrás, 2 o 3 años atrás, yo quise hacer algo para probar un punto. Porque el grupo de adoración y el grupo de músicos y el equipo de media y todos me tenían ya hasta aquí con sus sugerencias tecnológicas. Porque hay veces que nos enfocamos tanto en lo estético que nos olvidamos lo que tiene más peso. Y ya me tenían loco, pastor, no, que hay que poner estas luces aquí, que hay que moverlas para acá, que hay que poner esta pantalla aquí, que hay que hacer esto así. Y ya yo estaba mal. Y los músicos, no, pastor, porque es que la música debe de estar aquí puesto este instrumento y esto. Y si yo siempre se lo he dicho a ellos, si yo dejo los músicos, ellos llenan esto aquí de cuántos instrumentos de música hay y me mandan a pararme en una esquinita así para predicar desde aquí. Sí. Es la realidad de los músicos. ¿Cuántos pentecostales de mis tiempos hay aquí? Que teníamos una orquesta completa en esta esquinita nada más. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había batería, había piano, había guitarra, había trompeta, había pandreta, había cuanta madre había una esquinita nada más. Y yo me acuerdo de esa semana yo estaba mal. Y yo decía, Señor, yo tengo que dar una enseñanza a estos muchachos. Y lo que hicimos fue un viernes. Cuando llegó el culto el viernes, yo dije, no me prendan las luces, no me prendan el equipo, vámonos para afuera y vamos a cantar y vamos a adorar afuera sin música y sin nada. Y nos fuimos todos para afuera y mire, y hubo un mover de Dios tan lindo. Y no porque estábamos afuera y no porque no había luces. Es como que Dios diciendo, yo me muevo con luces y sin luces. Yo me muevo con pantalla y sin pantalla. Yo me muevo con música y sin música. Yo me muevo cante bien o cante mal. Yo me muevo predique bien o predica mal. Esto no se trata de quién es usted y la preparación que usted tiene. Esto se trata de Cristo dentro del corazón del hombre que lo acepta. O de ese aplauso a Él. Cristo vino a salvar y a rescatar lo que estaba perdido, de los cuales tú y yo éramos los peor de eso. Hasta que tú no llegues al lugar que tú reconozcas que un día tú estabas perdido, pero llegó el poder de la palabra, llegó el evangelio, tocó tu vida, tocó tu corazón y te transformó. Hasta que tú no llegues a ese lugar, no experimentarás verdadera liberación. Pero esta gente de los tiempos de Jesús no entendían esto. Y por eso preguntaban, ¿por qué comes con los pecadores? ¿Por qué se hace amigo de los borrachos y de las prostitutas y de la gente vil de este mundo? En los días de Jesús, la ley nunca transformaba a la gente y los hacía santos. Pero sí el poder del evangelio lo puede hacer. Sin embargo, si tú le preguntas a un religioso de los tiempos de Cristo, y aún a los de ahora tú les preguntas a ellos si pueden lograr guardar toda la ley, si de verdad puedes cumplir toda la ley, ¿sabes lo que te van a decir? Si son honestos, no. Pregúntale al cristiano más espiritual que tú conoces y pregúntale si es santo, sano, si es libre, si no tiene nada que lo acusa, 100% de las veces.
¿Quién es el más espiritual en esta iglesia? Para preguntarle. Vamos a ver. ¿Habrá alguno aquí que es ultra mega santo? Que usted se siente que usted es ultra mega santo. Para preguntarle si usted es ultra mega santo el 100% de las veces. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay momentos en que tú sabes que no estás dando al blanco? Pero fíjate lo que te van a decir. No soy santo todo el tiempo, pero hago lo mejor que pueda. Porque Dios solo espera lo mejor de nosotros. ¿Cuántos han oído eso? Yo no soy el más espiritual, pero hago lo máximo por llegar al lugar. Porque al fin del día no es eso lo que Dios espera de nosotros. Mas sin embargo, eso es un error. Eso es un pensamiento fabricado por gente ultra mega religiosos. Porque la verdad es esto. La ley nunca acepta nuestro mejor esfuerzo. Porque la ley es todo o nada. Esa es la verdad. La ley nunca acepta tu mejor esfuerzo. Es todo o nada. Porque mire lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces la pregunta es, si la ley exige todo o nada, y Cristo te dice, solamente cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué volver a esa antigua manera de vivir? Si la ley nunca hizo a nadie santo. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz te hace santo, porque ahora Dios no te mira a ti, sino que lo mira a Él. ¿Por qué volver a eso? Dios está buscando un pueblo que diga, no quiero ser un adicto religioso, no quiero ser un mega ultra religioso, no quiero ser el centurión del grupo. Lo que quiero es ser alguien que todos los días le da gracias a Dios al Padre por su Hijo Jesucristo y por la obra de Él en la cruz del Calvario. La Biblia habla de un hombre en el Nuevo Testamento que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero tenía muchos problemas. El menos de ellos era que era chiquito. Porque todo el mundo hace el enfoque de que Zaqueo quería ver a Jesús y no podía verlo porque era pequeño. Ese era un detalle simple. La verdad era que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía porque Zaqueo era un publicano. Y ya Zaqueo había sido condicionado que él, por su oficio, no podía asociarse con gente de la alta élite religiosa. Zaqueo, por su oficio y por el prejuicio del pueblo, no podía ir al culto, no podía ir al templo. Zaqueo, por quién era él, era considerado un traidor a su patria, porque él colectaba impuestos. Y cómo él cobraba y cómo él hacía dinero, Roma le decía, esto es lo que tú vas a cobrar y todo lo que tú cobres extra es tuyo. Y eran unos ladrones. Y Zaqueo era un ladrón, pero quería ver a Jesús. ¿Cuánta gente, cuántos Zaqueos estarán en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, que quieren ver a Jesús, pero se sienten que no pueden porque la élite religiosa le dice, tú no puedes ver a Jesús? Oh, yo oro a Dios que esta iglesia sea una iglesia que le abra la puerta a todos los Zaqueos. Y no necesitemos árboles para que ellos se trepen porque usan de excusas. Mire, Zaqueo es un gran ejemplo de la ley versus la gracia. Tiempo antes, un capítulo antes aproximadamente, había un abogado de la ley que vino a Jesús y le dice a Jesús,
¿Qué tengo que hacer para heredar, para ganar, para conquistar la vida eterna? Y Jesús miró el corazón de este abogado de la ley. Y yo me imagino que Jesús vio que el tipo era buena gente, que el tipo estaba tratando, pero que al fin del día el tipo era parte del problema de sus tiempos. ¿Qué tengo que hacer para ganar? ¿Qué tengo que hacer para ser miembro? Para ser parte del grupo de adoración. ¿Qué tengo que hacer para ser servidor en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer para ser pastor? La verdad es que tú no tienes que hacer nada. El que lo hace todo es Dios. Si fuese de mí, yo no estuviese aquí parado, porque yo no cualifico para estar aquí parado predicándoles a ustedes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho algo que le castiga y no importa el tiempo que usted lleve en el evangelio, de vez en cuando tú te acuerdas de eso que tú hiciste? Todos nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas donde nos sentimos como Zaqueo, que no podemos entrar. Pero hay gente como este abogado de la ley que se sentía superior a los demás, y él le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ponchar el ticket? Porque ya estoy casi ahí. Mire, Jesús nunca exigió un cambio de las personas con las que se encontró. Él no exige un cambio en tu vida. Él es el cambio en tu vida. No sé si me estás entendiendo. Tú no eres el que cambia, el que cambió fue Él. Él cambia tu lamento en baile. Él te ciñe de alegría. Él te viste. Él te da un corazón nuevo. Él es el que lo hace todo. Él es el que obra. Pero aquí está este abogado diciéndole qué tengo que hacer. Mire, habrá gente como este joven abogado de la ley que cree que lo ha logrado todo. Y Jesús le habla a este muchacho y le dice: los mandamientos sabes. Y es como que Jesús dijo: let me skip over this. Déjame pasar por encima de esto, porque si me pongo a hablar de todos los mandamientos lo voy a volver loco. Así que le voy a preguntar los que ya él ha adoptado. No adulterarás, no fornicarás, no mentirás. Y muchos dicen: no, todo eso lo he guardado, porque ya él estaba condicionado a guardar las reglas que ellos sabían que ellos podían guardar. Pero Jesús fue al corazón de la ley. Le dijo: yo sé que tú lo has guardado todo. Y la Biblia dice que Jesús lo vio y lo amó, porque Jesús ama gente que son honestos. Y hay gente que son honestos, religiosamente honestos, pero están mal. Y Jesús le dijo a él: está bien, una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, no te vas a sentir bien de que tú tengas 2 televisores y tu prójimo tenga uno o ninguno. Si amas a tu prójimo como a tú mismo, no te vas a sentir bien de que tú tienes 2 carros y tu prójimo no tiene ninguno. Dale uno. Si de verdad amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú tienes, pues entonces tú no eres egoísta, tú no eres envidioso y tú amas. Y Jesús vio a este muchacho y le dijo: ok, ve y vende lo que tiene. Y dice la Biblia que se fue triste, porque Jesús le dio en la llaga. La llaga que él estaba ocultando. La llaga que todo religioso esconde. La llaga que todo aquel que pretende servirle a Dios por sus méritos esconde. Pero aquí está Zaqueo. Se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: tengo que pasar por tu casa hoy, Zaqueo. Y con todo el reguero que tenía le dijo: ven, Jesús.
Y la gente empezaron a criticar a Zaqueo. Y empezaron a criticar a Jesús. Y Zaqueo hizo lo que todo hombre y toda mujer que es tocado por el evangelio hace. Zaqueo le dijo a Jesús: yo sé que me están hablando, que están hablando de mí y me están criticando. Yo sé que te están juzgando, Jesús. Pero yo quiero que tú sepas esto. Yo sé que yo he sido un ladrón. Y he robado. Así que de todos los que me están juzgando aquí, si alguno de ustedes tiene recibo de que yo le he robado, traiga el recibo y yo le voy a pagar el doble. Porque el que obra en el corazón del hombre es Cristo Jesús. Ahora, como tienes a Cristo Jesús, tú te das cuenta que ahora tú estás pensando diferente. Ahora estás hablando diferente. Ahora estás actuando diferente. Ahora tus sentimientos son diferentes. No porque tú has cambiado, sino porque Dios ha entrado a tu corazón y te ha dado un corazón nuevo y ha hecho una nueva obra en ti. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros crezcamos, maduremos. Pero de la única manera que vamos a crecer y vamos a madurar es dejando que Cristo entre en nuestro corazón. Ahora, la pregunta surge: ¿habrá personas que eligen seguir pecando a pesar de que han sido rescatados por la gracia? Claro que sí. Por supuesto que lo habrá. Pero esa no es nuestra preocupación. No, pastor, es que si usted sigue predicando este mensaje, la gente va a vivir como le da la gana, la gente va a hacer lo que quieren y la gente va a vivir en pecado. Ese no es su problema. No sufra calenturas ajenas. Usted no viene a la iglesia para ver quién cambió y quién no cambió. Usted no viene a la iglesia para ver quién es más santo que otro. Usted no viene a la iglesia para ver quién se conecta más que usted. Usted viene a la iglesia para usted conectarse con aquel que lo salvó a usted. Pero el problema es que estamos como los fariseos de aquel entonces. Que llega Jesús, introduce el mensaje de la gracia, introduce el sermón del monte que provocó el milagro de los milagros en el corazón de los hombres. Pero como no se parece a lo que ellos están acostumbrados y a lo que satisface la vena religiosa de ellos, tienen problemas. Habrá gente que tendrá problemas con esta iglesia, porque esta iglesia no satisface la vena religiosa de ellos. Habrá personas que tienen problemas con este pastor, porque este pastor no satisface la vena religiosa de ellos. Habrá personas que tendrán problemas con que cómo tú adoras a Dios. Miren, nosotros acabamos de venir de un crucero y yo les pedí a los que fueron al crucero que se vinieran para acá después que del crucero. Y algunos me dijeron: pastor, pero si estamos en calzones cortos, vente. Dale, Dios te bendijo con el privilegio de montarte en un barco y pasarla bien. Pues no permitas que un pantalón corto impida que tú vengas a la casa de Dios a alabar a Dios. Ahora, habrá personas que ven eso y se van a querer aprovechar y después estar todos desordenados todo el tiempo. Sí, los van a ver. Pero eso no es problema de usted. Eso es problema de Dios y problema mío de que soy el pastor para corregirlo yo. No sufre usted calenturas ajenas. Venga usted a adorar a Dios. Así que cuando usted esté aquí y el hermanito que está al lado suyo no se parece a usted, usted siga adorando a Dios. Cuando usted esté aquí, esté cantando y el que está cantando no canta como usted, siga usted adorando a Dios. Cuando usted esté aquí y el que está aquí no viste como usted siga adorando a Dios. Cuando usted esté aquí y el que esté al lado suyo, amén, no es de la clase élite que usted, siga usted adorando a Dios. Porque cada cual llega aquí con una agenda diferente de parte del cielo para cada uno de ellos. Porque lo que Dios va a hacer conmigo no tiene que ser lo mismo que va a hacer contigo. Y lo que va a hacer con el hermano no va a ser lo mismo que va a hacer con otros. Hay hermanos que tienen que orar 3 horas al día para sentirse en paz y libre.
Hay otros que oran 5 minutos al día. Ese no es problema mío, cuánto tiempo al día usted ora. Hay gente que tiene que ayunar una vez a la semana o 2 veces a la semana. Hay otros que tengo que obligarlos a que ayunen. Eso no es problema suyo. Ahora, esta es la verdad de nosotros como iglesia. Y es lo que dijo Pablo en Romanos. No importa el pecado que quiera entrar y que quiera apoderarse de gente de fe. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque no importa lo malo que tú eres y lo malo que tú has hecho. Si estás dispuesto a creerle a Dios y aceptar el don de Dios en tu vida para salvación, no hay nadie que sea tan malo y esté tan lejos del mensaje de la cruz que ese mensaje no pueda alcanzarlo. Y no hay creyente que esté en la iglesia y lleve años en la iglesia y haya fallado y se haya sentido que haya fallado, que Dios no esté dispuesto a levantarlo. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Y a medida que crecemos en el amor de Dios, nos volvemos más como Él. Y entonces aprendemos a caminar el camino que Él ha trazado para nosotros. ¿Cómo yo sé que Dios está tratando conmigo? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Primero, nuestra obediencia es la evidencia que tenemos cercanías con Cristo. Tu obediencia es tu evidencia de que estás cerca de Jesús. ¿Y cómo yo sé que Dios está tratando conmigo? Cuando el mensaje de la palabra llega a tu corazón y tú sabes que hay cosas que hay que corregir. Cuando estoy mal. Cuando soy incrédulo. Cuando Dios me habla y yo por incredulidad rechazo lo que Dios me está diciendo. Pero si Dios te está hablando, Dios tuvo 7 meses bregando conmigo y yo seguía mal. Yo seguía en pecado. ¿Y cómo yo sabía que Dios llevaba 7 meses? Porque no había un día que yo me paraba frente a esa iglesia pequeña y yo empezaba a llorar. Y usted me ve a mí secándome las lágrimas y mirando que nadie me estuviera mirando. Era Dios obrando. Por fuera todo el mundo veía un caos. Pero Dios estaba mirando lo que Él estaba haciendo de aquí adentro. Despreocúpate por ahora lo que hay acá afuera. Deja que entre Jesús y rompa las cadenas que te atan. Y deja que el cambio que es producto de la cruz sea el cambio que te toque a ti. Yo te invito a estar de pie.